que esté confirmado. Hablábamos también al inicio del programa y algo tiene que ver también con esto, aunque aprovecharemos la presencia desde luego del doctor que nos visita esta noche. Vamos a hablar de medicamentos genéricos, de todo lo que hay que saber sobre ellos. Vamos a aclarar ya las dudas que tengamos. Para ello, como les decía, cuento con la presencia de un especialista, es el doctor Emilio García Quetlas. Buenas noches. Buenas noches. Especialista en farmacología clínica de la Clínica Universidad de Navarra. Efectivamente. Bueno, antes que nada decía que quería aprovechar su presencia por ese tema que estamos hablando estos días de la gripe porcina. No sé si estará de acuerdo, desde luego, con todo lo que nos comentaban los especialistas en el reportaje sobre el origen y qué es lo que puede pasar en estos días. Hombre, sí. Hombre, yo realmente, bueno, he trabajado algunos años en infectología, ahora ya no, y mis colegas infectólogos pues probablemente estarán en condiciones de poder aportar mucho más datos, ¿no? A mí la verdad me parece, bueno, pues que efectivamente existe la alarma social, que probablemente pues no es algo que en estos momentos deba derivarse en un alarmismo. Yo creo que, bueno, al margen de la población de México, que lógicamente parece ser que es el origen de la fuente de contagio, pues bueno, lo demás son casos esporádicos de gente que viaja desde México, ¿no? Todavía, pues como yo creo que han venido comentando en las noticias, no se ha notificado ningún caso de contagio de persona a persona, lo cual creo que es bastante importante y relevante. Y bueno, y la virulencia, desde luego, de los casos que se están viendo en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues las noticias que se van filtrando es que son más leves en cuanto a severidad que los que están ocurriendo en México, que la cifra de muertos yo creo que ya está próxima a las 2 centenas, ¿no? Cercana a las 200 personas. Por tanto, habrá que esperar, ¿no?, para saber nosotros aquí qué va a pasar. De momento, no, como decimos, en Navarra no hay ningún afectado y tampoco está afectando tanto, incluso aquí decía que de contagio entre persona a persona tampoco se conoce, no está afectando tanto como las noticias que nos llegan de allá, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, muchas veces, pues, estas noticias, pues, se nutren de la propia alarma social que generan, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que los datos que van llegando hay que filtrarlos, ¿no? ¿Se puede hablar de epidemia, por tanto, todavía no para mí? Yo creo que todavía no. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues lo está etiquetando de pandemia, pero bueno, pues una pandemia entre comillas, ¿no? Porque efectivamente pues está muy focalizada en un grupo de población, en una localización geográfica. Probablemente en México sí que se puede hablar de una epidemia, pero yo creo que todavía no estamos en condiciones de afirmar que ha atravesado las fronteras de los países, ¿no? Si cabe quizás la de Estados Unidos, pero por la proximidad de la zona, ¿no? Y bueno, hablar en estos momentos de pandemia a mí es una opinión personal, pero me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, le agradezco que le hayamos podido por lo menos preguntar esto, que es un tema de actualidad, pero como decíamos al inicio del programa, hoy le hemos traído para hablar de medicamentos genéricos, de todo lo que tenemos que saber. ¿Qué son los medicamentos genéricos? La marca blanca, como se dice de los alimentos, en este caso de la medicina, ¿no? Pues casi, yo diría que casi, ¿no? Casi son la marca blanca, ¿no? Los medicamentos genéricos, sin más, es pues que, bueno, cuando un medicamento expira su patente, que en principio tiene 25 años de patente, pues pequeños laboratorios farmacéuticos están en disposición de comercializar ese mismo fármaco en forma de marca blanca, que se llama, ¿no? En forma genérica, que es el nombre del medicamento, no tienen nombres atractivos como las marcas, sino que es el nombre del medicamento y la coletilla del laboratorio que lo ha fabricado, ¿no? Es exactamente el mismo producto, entonces, lo que estamos hablando. Es exactamente el mismo producto, exactamente a la misma dosis y exactamente en la misma formulación. Es decir, si son sobres, son iguales que los sobres que hay en el mercado; si son cápsulas, son exactamente iguales; y si son comprimidos, son exactamente iguales. Lo único que le distingue en este caso es el nombre, la marca. Efectivamente, el nombre. Y bueno, podríamos decir los excipientes, que vienen a ser pues bueno, como cuando leemos
en un chorizo de jabugo antioxidante E-187, etcétera, anti tal, saborizante no sé cuánto, pues estos son los excipientes, que habitualmente no se sabe muy bien cuáles son, porque eso sí que es una fórmula que la industria farmacéutica guarda con mucho celo, ¿eh? Pero lo que es el medicamento, el principio activo que decimos nosotros, es exactamente igual. CINFA organiza por toda España una serie de talleres, como estamos viendo imágenes precisamente de la empresa en este momento. Decía que están organizando una serie de talleres por todo el país para hablar precisamente de los medicamentos genéricos, unos talleres enfocados en médicos. Si ellos tienen dudas, imaginemos al resto de la población. Sí, este es un tema del que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que a nosotros nos parece que hace aproximadamente ya 15 años que estamos hablando de fármacos, de medicamentos genéricos, que es una cosa absolutamente sabida por los médicos, sobre todo los médicos de atención primaria, ¿no? Que son los que, bueno, pues por las características son los que más oportunidad de prescribir fármacos genéricos tienen. Y es muy llamativo que incluso dentro de la propia profesión pues hay ya no solo desconocimiento, sino que muchas veces es lo que comentábamos con anterioridad, ¿no? Que están incluso mal informados, ¿no? Que hay mucha leyenda en torno a este tema de los genéricos, porque, bueno, pues las industrias farmacéuticas, pues todo vale en esta guerra, es una competencia. Y bueno, pues a veces se aprovechan de informaciones no bien expresadas, no bien relatadas, para crear un cierto grado de confusión, ¿no? Y lógicamente, si esto pasa dentro de la clase médica, pues dentro del paciente, de la sociedad en general, pues con mucho más motivo, ¿no? Es un término del que hemos oído hablar hace relativamente poco, esto de medicamentos genéricos. Sin embargo, tengo entendido que existen desde hace ya unos cuantos años. Sí, probablemente porque, bueno, el tema de los genéricos es un tema que se regula a partir del año 92, creo recordar, y bueno, es a partir de entonces cuando empiezan a producirse. Primero yo diría que en poca cuantía, pues porque era un tema en el que no se acaba de creer muy firmemente, pero que bueno, ahora que ya llevan más de 10 años en la calle, pues el ahorro que se está produciendo es notable, muy notable. Estamos hablando, pues que en 10 años estamos hablando de miles de millones de euros, de 7.500 millones de euros. Que en los tiempos que corren, ahorrados. Ahorrarse esa cantidad es una importante suma de dinero, desde luego. Muy importante, desde luego, porque, bueno, pues también estamos haciéndonos ecos con nuestros días de que, bueno, pues faltan médicos, la sociedad navarra dentro de 10 años va a tener un déficit bastante notorio de médicos. Quizás, bueno, pues ese dinero, ese presupuesto, ahorrándose de la prescripción de fármacos, se podría utilizar pues para incentivar pues otro tipo de medidas, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se sigue desde que una marca tiene la patente de ese producto hasta que la pierde, digamos, para poder convertirse en genérico? Bueno, pues las grandes compañías disfrutan de una patente que aproximadamente viene a durar 25 años. Ellos, claro, patentan muchas veces la molécula, que en este caso ni siquiera podemos hablar de fármaco, porque es un producto químico en el cual tienen puestas sus expectativas, sus esperanzas, pero no saben qué les va a salir. Y entonces el desarrollo viene a durar aproximadamente 15 años, entre investigación animal, investigación en personas sanas, investigación en pequeños grupos de pacientes. Digo que este proceso viene a durar aproximadamente 15 años, por tanto les esperan unos 10 años de rentabilidad del fármaco en el supuesto de que se pueda comercializar, porque la verdad es que 9 de cada 10 moléculas de estas se quedan en el camino, bien porque no son tan eficaces como en principio se preveía, bien porque son mal tolerados o porque producen incluso efectos adversos graves, ¿no? Hablamos de moléculas, disculpe, como medicamento, ¿no? Como fármaco en este caso, ¿no? Como proyecto de fármaco, podríamos hablar, propiamente. Entonces, como digo, muchas se quedan en el camino y, bueno, quedan una media de aproximadamente 10 años para que la gran compañía farmacéutica pueda recuperar la inversión, ¿no?
que ha tenido durante todo ese tiempo. Una inversión del 100% en este caso, si tiene la patente. En este caso la inversión es total. ¿Qué va a pasar de aquí a, por ejemplo, 5 o 10 años si hablamos de medicamentos genéricos? Porque es cierto que se están introduciendo poco a poco y desde hace relativamente poco tiempo, como decíamos, ¿no? Pues curiosamente, la verdad es que, bueno, quizás nosotros porque vivimos más de cerca este mundo, pero empezamos a estar un poco preocupados porque la verdad es que cada vez son menos las moléculas nuevas que van saliendo, por lo tanto son menos las moléculas nuevas, los fármacos nuevos de los cuales van a poder salir genéricos en un futuro. Y bueno, pues todo esto genera una cierta preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Investigación? Probablemente investigación. Lo que pasa que bueno, todos sabemos que la investigación pues es un terreno bastante complicado, muy desagradecido, que exige mucha inversión y que no siempre tiene el rendimiento que a todos nos gustaría, ¿no? En Navarra sí que se ha tomado conciencia, por lo menos sí, más que si miramos al resto de lugares, o todavía hay mucho por hacer. Pues mira, me duele decir esto, pero la verdad es que en Navarra estamos, si España ya está a la cola de pelotón en Europa, Navarra dentro de las comunidades autónomas está a pelotón también, en la cola del pelotón. Somos una de las comunidades autónomas que menos prescribimos genéricos. Yo te diría que aproximadamente la quinta empezando por el final, mientras que otras comunidades como Madrid, como Andalucía, que yo creo que para este tipo de cosas sí que tiene un modelo sanitario que es, no te diría que ejemplar, pero sí bastante adecuado, pues están muy por encima de nosotros en lo que es consumo de fármacos genéricos, ¿no? Hay que perder el escepticismo, ¿no? Por lo visto. La Sí, ignorancia también. efectivamente, y sobre todo no dejarse influenciar por leyendas que no son más que leyendas. Si me permites, yo en un minuto, bueno, pues trataría de explicar uno de los conceptos más controvertidos en el tema de los genéricos, ¿no? Adelante. Vamos a ver si lo consigo en un lenguaje que sea mínimamente comprensible. Bueno, pues si las personas que estamos aquí en el plató ahora mismo nos tomásemos todos un comprimido de cualquier fármaco y conteniendo la misma dosis, pues y nos midiesen las concentraciones del medicamento a los 4, pues realmente ninguno tendríamos las mismas concentraciones en ningún momento. En el mismo momento, perdón. No serían iguales, serían parecidas, pero nunca iguales. Simplemente por la influencia del azar, de la condición de cada uno, de si uno fumamos, otro no fuma, otro toma café, otro no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la legislación, obviamente, pues como tiene que definir un comportamiento general para la población de todos los medicamentos que hay en el mercado, pues dice, bueno, pues yo admito fluctuaciones entre las personas normales, entre este límite y este límite. Y entonces, entre esos dos límites, reúno al 90% de la población. El resto, el 10%, pues son personas pues que pueden tener pues un problema renal, con lo cual eliminan más despacio ese medicamento y con lo cual pues van a tener concentraciones más elevadas, etcétera. Yo hasta aquí se me ha entendido. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Pues bueno, cuando se va a comercializar un fármaco genérico, lo que la ley tanto europea como la ley americana, lo que exige a los laboratorios de genéricos es que primero fabriquen un compuesto, un preparado de calidad, que para nada difiere del que se exige a las grandes compañías farmacéuticas, para nada. Esa idea de que yo puedo fabricar genéricos en la cocina de mi casa y tal, pues yo creo que es un tema absolutamente obsoleto. Se exige calidad, se exige la misma eficacia y se exige la misma tolerancia.
Lo que pasa que como el laboratorio de genéricos, pues para demostrar la eficacia y para demostrar la tolerancia utiliza un grupo pequeño de personas, pues lo que la ley le exige es, como tú no vas a utilizar un estudio con 200 pacientes, sino con una docena o con docena y media, dice, todos, incluso el más diferente a todos los demás, tiene que estar incluido dentro del 90% de la población. No puede salirse al 10% que le permitimos salirse al resto de la población general, sino que la máxima variabilidad que tengas en tu pequeño grupo tiene que entrar perfectamente dentro de la variación, dentro de los límites entre los cuales entra el 90% de la población. Y bueno, con ese tema del 90%, etcétera, pues se dicen cosas tan llamativas como que se permite que haya diferencias en la cantidad de medicamento entre la marca y el genérico de hasta un 20%, de un 25%. Bueno, eso son barbaridades, porque lo cierto es que ningún fármaco genérico puede ver la luz en las farmacias si difiere más de un 4 o 5% en cantidad de fármaco, ¿no? Desde luego, al final lo que hablábamos es que hay mucha ignorancia en torno a este tema, también cierto escepticismo. Esperemos que por lo menos nosotros esta noche hayamos aportado nuestro granito de arena yo confío en a que personas que se hayan informado mejor. También les animamos a que sigan haciéndolo, desde luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Por aclararnos todas estas cosas, y además ya le digo que queda muy bien explicado. Pues me alegro. Y le agradezco desde luego haber contado con su presencia esta noche. Gracias a vosotros. Nosotros